cierto tiempo t, m, t, me indica la posición final del cuerpo. Fíjense que la masa no ha cambiado, significa que sigue siendo la misma masa anterior. Entonces, cuando yo dibujo el vector que va de la posición inicial R0 a la posición al cabo de un tiempo t, RT, ¿sí? Este es el vector de desplazamiento. Fíjense que el desplazamiento no es ni sigue la trayectoria, sino que indica la diferencia entre R0 y RDT. Es decir, este vector no tiene por qué siempre estar pegado a la trayectoria, a menos que estemos trabajando con álgebra diferencial. En este caso no estamos haciendo eso y por lo tanto la posición final y la posición inicial son las dos posiciones que nos indican el desplazamiento del cuerpo. Ahora bien, fíjense que entre este punto R0 y este punto R de t, yo tengo que el delta t, o sea, la diferencia de tiempo, es t menos t0. Y el delta r, es decir, la diferencia, ¿no es cierto?, de posiciones, es delta r, que es r menos r0. O sea, el desplazamiento realmente va a ser la diferencia, ¿no es cierto?, de posiciones inicial y final. Delta R es posición final menos posición inicial. Delta T es el tiempo al cabo de un tiempo que se ha movido a la posición final y T0 el tiempo marcado por nuestro reloj en la posición inicial. Lo que yo tengo aquí es que cuando hablo de cinemática debo hablar de dos conceptos que son parecidos pero no exactamente igual. Uno es la posición del cuerpo al cabo de un cierto tiempo y el desplazamiento, que es, ¿no es cierto?, la diferencia de posiciones en el tiempo t0 y en el tiempo t. T0 se refiere al tiempo inicial, t el tiempo en el cual nos interesa medir la posición del cuerpo. Ahora bien, cuando yo estoy hablando de cinemática, ¿no es cierto?, ya tengo definidas posiciones, vector posición, vector desplazamiento, y lo que me interesa es calcular cuánto tiempo, ¿sí?, va a ocuparle a un vehículo moverse de una posición a otra, moverse y realizar un desplazamiento. Para eso existe un concepto que se llama velocidad media o promedio. Cuando digo velocidad media es porque corresponde a la diferencia media entre dos posiciones dadas, ¿sí? Por eso también se llama promedio, porque en el intervalo que va desde la posición inicial a la posición final, ¿sí?, no necesariamente la velocidad es exactamente la misma, sino que calculo un promedio de velocidad a lo largo de el cambio de posición en esta trayectoria que tenemos. Entonces, por eso se llama velocidad media o promedio. ¿Qué es la razón? Esta no es la razón del razonamiento, sino que es el cociente o el cociente del vector desplazamiento y delta t el intervalo de tiempo que le toma realizar, ¿no es cierto?, este desplazamiento. Entonces, la velocidad media, vector velocidad media, va a ser posición final menos posición inicial dividido por el tiempo al cual se encuentra en esta posición menos el tiempo que se encontraba en esta otra posición. O sea, la velocidad media es el delta R sobre el delta T para un desplazamiento. Fíjense que aquí yo estoy escribiendo velocidad media entre bracket, entre, ¿no es cierto?, corchetes. Esto es delta R sobre delta T. Delta R es el cambio de distancia que se mide en metro y delta T es el cambio de tiempo que se mide en segundos. Metros per segundo.
Escribo per para decir claramente que no son por multiplicado por, sino que es dividido por segundos. Metros dividido per segundo. Como delta R es R menos R0, lo que yo tengo es X menos X0 por Y, más Y menos Y0 por J, más Z menos Z0 por K. Entonces la velocidad media, que la habíamos definido como R menos R0 dividido por T menos T0, la puedo escribir como el cambio en el eje X más el cambio en el eje Y más el cambio en el eje Z. Es decir, la velocidad media va a ser la velocidad media en X más la velocidad media en Y más la velocidad media en Z. O sea, la velocidad media que está dada por tres vectores a lo largo del eje X, el vector a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. Esta velocidad media está expresada en términos de las componentes de la velocidad en un sistema coordenado cartesiano. Tal como dijimos aquí arriba, ¿no es cierto? Tal como dijimos aquí arriba, ¿sí? Medido desde un sistema de referencia de coordenadas S. Entonces, esto es lo importante. La rapidez, perdón, esta es la velocidad media. La velocidad media es un vector. Fíjense, el vector Vm tiene una componente a lo largo del eje X, una componente a lo largo del eje Y y una componente a lo largo del eje Z. Hay otro concepto que es muy parecido a la velocidad media, que es la rapidez media. Es la razón o cociente de la longitud de la trayectoria, o sea, el camino recorrido entre el tiempo transcurrido. Es decir, la rapidez media sí toma en cuenta la longitud de la trayectoria o el camino recorrido. R o Vm sin vector es R igual a S sobre T, en que S es el segmento de trayectoria dividido por el tiempo que le toma recorrer ese segmento de trayectoria. R, o rapidez media, o promedio, es un escalar. Es un escalar. Puede ocurrir que si el viaje es ida y regreso, la velocidad media es cero, porque ¿cuánto fue el desplazamiento para la velocidad media? Cero. Partió de un punto y volvió al mismo. Significa que no recorrió ningún desplazamiento y por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto no hay desplazamiento dividido por el tiempo que le tomó, cero. Cero dividido por cualquier cosa es cero. Pero la rapidez media es distinta de cero. O dicho en otros términos, en general, el módulo de la velocidad media no necesariamente es igual a la rapidez media. No necesariamente es igual a la rapidez media. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque la rapidez media, ¿sí?, se refiere a un escalar que es la longitud de la trayectoria o del segmento de trayectoria o el camino recorrido dividido por el tiempo transcurrido. Es un escalar. Es un escalar. Hay otro concepto que es diferente a la velocidad media y naturalmente como velocidad implica vector velocidad, es diferente a la velocidad media. La velocidad instantánea es la velocidad en un punto de la trayectoria cuando el límite delta t tiende a cero en Vm. O sea, si yo estoy moviéndome en una trayectoria, ¿no es cierto? Y en vez de tener el desplazamiento medido en un tiempo t mesurable, suficientemente medible, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, en este punto, exactamente en este punto, quiero saber cuál es la verdadera velocidad que tiene. Y lo que debo hacer es que el desplazamiento lo empiezo a hacer cada vez más chiquito, de forma tal que
escojo un delta del recorrido suficientemente pequeño por el tiempo que le toma, y a eso le voy a llamar velocidad instantánea. La velocidad es el punto de la trayectoria límite cuando delta t tiende a 0 en velocidad media. Entonces, la velocidad instantánea va a ser en v de t, que es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de delta r sobre delta t. Fíjense que en este caso, como el límite de delta t tiende a 0, esto significa que no estoy trabajando con deltas de tiempo, sino diferenciales de tiempo, o sea, límite cuando delta t tiende a 0, esto es la definición de una diferencial, es de r a dt. O sea, la velocidad instantánea es de r a dt función de t dividido por la diferencial de tiempo calculado en un punto de la trayectoria. Es decir, yo puedo conocer con la velocidad instantánea la velocidad exacta en cada punto de la trayectoria si soy capaz de medir dr, es decir, diferencial de trayectoria de desplazamiento, diferencial dividido por la diferencial de tiempo en un punto dado. Así como existe velocidad instantánea, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que existe una velocidad media o promedio, ¿sí? Existe una rapidez media o promedio, y por lo tanto vamos a ver la posibilidad de considerar cuándo un cuerpo cambia su velocidad en el desplazamiento que tiene. Vamos a quedar hasta aquí, fundamentalmente para no avanzar tanto. La próxima clase voy a repasar esto que acabo de decir, de forma que puede haber dudas, y esas dudas las vamos a disipar en la siguiente clase. Nos estamos viendo el próximo viernes, no hay problema. Entonces quedamos en vernos el próximo viernes. Cualquier problema, duda o dificultad que tengan, por favor escríbanme. No se trata aquí de que yo dé la clase y ustedes no entiendan nada, sino que yo dé la clase y ustedes puedan salir con ganancia. Entonces nos estamos viendo en la próxima reunión. Gracias.